gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Querido amigo y hermano en la fe, que el Señor te bendiga ricamente. Deseo que estés disfrutando mucho del amor de Dios y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 4.
Mientras voy compartiéndoles la pantalla, vamos a ir preparando la imagen, así podamos apreciar de la mejor manera este estudio. El tema que hoy vamos a estudiar dentro de este capítulo son, el título que hemos puesto a este estudio son 3 pisadas de fe que dan gloria a Dios. Cuando leemos en el capítulo 4, el versículo 12, se menciona de Abraham, diciendo de las pisadas de fe que él tuvo antes de ser circuncidado. Las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. 3 pisadas de fe que dan gloria a Dios. Y que esto podamos ir aplicando a nuestra vida personal. Podamos ir trasladando de qué manera en mi vida personal, así como la vida de Abraham. Y acá el apóstol Pablo lo va a explicar con mucha claridad y contundencia y firmeza, cómo la fe sencilla en Dios produjo tal gracia de Dios, tal bendición de Dios, de manera que Abraham pudo dar gloria a Dios. Otra expresión muy hermosa que encontramos es la del versículo 20, que dice así, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Por eso es que vamos a hacer énfasis en estas 3 pisadas de fe. Antes de continuar, vamos a orar al Señor y que Él guíe este estudio y sea de bendición para tu vida también, querido hermano. Señor, gracias por amor tan grande has derramado en nuestras vidas, por permitirnos ser tus hijos, por adoptarnos a través del Señor Jesucristo. Gracias por el Hijo de Dios, a quien has dado para nuestra salvación. Gracias porque Él murió por nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites servirte y poder compartir tu palabra. Y, Señor, deseamos ahora que guíes a nuestros hermanos donde ellos se encuentren y que, Señor, podamos al estudiar tu palabra ser, oh Dios, renovados en nuestra fe, renovados en el espíritu de nuestra mente, en nuestro entendimiento, para una vida de aprobación y de agrado delante de ti. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Vamos a estudiar sobre estos 3 pasos. La primera pisada de fe es en la justicia de Dios. Esto lo vamos a encontrar en los versículos 1 al 5. La segunda pisada de fe es en la gracia de Dios y la tercera pisada de fe es en la promesa de Dios. 3 pisadas de fe que dieron gloria a Dios y que dan gloria a Dios y que vos puedes ser un instrumento de dar gloria a Dios. ¿Qué significa gloria a Dios? Significa atribuir a Dios todo el honor, atribuir a Dios toda la alabanza, atribuir a Dios el poder, atribuir a Dios la honra. Gloria significa que se muestra, que se exhibe. Gloria a Dios significa que Él se ha mostrado, que Él se ha exhibido y no uno mismo, y no nosotros, que Él se ha ensalzado. Así, de esta manera, la pisada de fe en la justicia de Dios significa la justicia de Dios, su justicia y no mi justicia. Significa la obra perfecta de Dios en la persona de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, y no la obra en mí mismo, no mis propias obras. Por eso la pisada de fe en la justicia de Dios es la que va a dar gloria a Dios. Lo mismo en cuanto a la gracia de Dios. Recibimos el perdón por la gracia de Dios y no por mis propias obras. Mis obras no me dan a mí perdón. Lo mismo la promesa de Dios. Recibimos maravillosas promesas de Dios por la fe en Dios y no por la ley, no por obras que nosotros podamos hacer.
preciosas y grandes promesas. Vamos con el primer punto y encontramos allí la pisada de fe en la justicia de Dios. Dice el versículo 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, antes de seguir, quería recordarte que tengas a mano tu cuaderno, tu lapicera y tu Biblia. Qué importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios, tomes nota. Cuando estudiamos la palabra de Dios, comiences a tomar apuntes. Esto te va a ayudar primero a lograr mejor atención, a poder ser más provechoso para tu vida. El estudio o la meditación en la palabra de Dios y poder lograr una aplicación clara a tu realidad presente. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está hablando Dios? Muy bien, vamos al primer paso, la pisada de fe en la justicia de Dios. Abraham no tenía de qué gloriarse para con Dios. Abraham era un hombre, sí, de buenas obras, de muy buenas obras. Tal es así que el pueblo de Israel, el pueblo de judío, aún en el día de hoy, estiman a Abraham como alguien a quien no puede comparársele alguien, nadie, de tan buenas obras que realizó. Las buenas obras que vemos en la vida de Abraham, cuando Dios lo llamó a Abraham y que saliera de Ur de los Caldeos, aquel lugar pagano, lleno de inmoralidad, de violencia, de idolatría. Bueno, Abraham obedeció, saliendo de su tierra, dejando su parentela, después dejando a su padre, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham hizo muchas obras buenas. Le vemos cuando rescataba a Lot de aquellas manos enemigas. Le vemos cuando intercedía por Lot de que muriera fulminado en Sodoma y Gomorra. Entre las gentes de las naciones vecinas consideraban a Abraham como un príncipe de Jehová. Muchas buenas obras. Por eso dice que él tiene de qué gloriarse, es decir, de qué jactarse. Pero, ahí cuando hay un pero, anula lo anterior, versículo 2, dice, no para con Dios. No para con Dios. Dice el versículo 27 del capítulo anterior, el capítulo 3, 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es maravilloso cómo la Biblia contrasta acá dos leyes. La ley de Dios en la tabla de los 10 mandamientos dada a Moisés, aquella ley marcaba el pecado. Por la ley nace la transgresión contra el pecado. La ley expone al hombre en su condición pecadora. El pecado ya existía antes de que la ley fuera entregada. Pero donde no hay ley, no hay transgresión. Ahora, cuando Dios puso la ley, la transgresión surgió porque el hombre es pecador. Pero la ley no tiene ningún poder para librar al hombre de sus pecados. La ley condena al hombre. Expone las demandas justas y santas de Dios con respecto al hombre. Por eso es que el hombre no puede jactarse consigo mismo. Entonces nuestras obras no nos pueden justificar. Ahora, ¿qué justificó a Abraham? Su fe en Dios. Dice el versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Qué maravilloso es esto. Esto lo leemos en Génesis capítulo 15, el versículo 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabes qué significa el término contado? Es un término contable que significa poner a cuenta o cargar en la cuenta de alguien. Así como cuando cargamos un crédito a la cuenta de alguien o cargamos una deuda a la cuenta de alguien. Bueno, de esta misma manera, la fe que Abraham tuvo, la confianza que Abraham tuvo en Dios, Dios cargó a su cuenta justicia. Ahora, ¿cómo es esto posible? En el capítulo 3, versículo 9, versículo 10, el domingo anterior Carlito nos explicaba, no hay justo ni aun uno, dice acá la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo Abraham llegó a ser considerado justo? Dios atribuyó a su vida justicia, sencillamente porque Abraham creyó en Dios. ¿Qué creyó Abraham en Dios? Aquella promesa que Dios le había dado, que su descendencia iba a ser innumerable, que no se pudiera contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahora, Dios atribuye a Abraham justicia en su vida, no por sus buenas obras, sino por su confianza en Él. De la misma manera, Dios atribuye justicia a tu vida si confías en Él. Dice la palabra de Dios que los que son de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, esto es maravilloso, que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe? La confianza que salva. Esta fe que salva es sin las obras de la ley. Dice que al capítulo 3, versículo 27, 28, concluimos, dice, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, el versículo 4, 5 sigue diciendo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo aquí? Que si yo quiero lograr el perdón de mis pecados y lograr ser tenido por justo ante la presencia de Dios, de modo que pudiera entrar delante de Él con buenas obras, sería rebajar el nivel de santidad y de perfección de Dios al nivel mío, lo cual Dios jamás admitiría. Dios es justo, Dios es veraz, y dice la palabra, en todo caso, todo hombre sea mentiroso, pero Dios es verdadero. Él es justo, Él es perfecto, y no puedo rebajar la perfección o santidad de Dios a mi modo de ver la justicia de Dios, porque así me parezca a mí que es así, sino que en todo caso debiera yo sujetarme a como Dios es realmente, en su justicia y en su santidad, y humillarme delante de Él y decir, Señor, mis obras nunca van a poder pagar toda la grandeza de mis pecados. Mis obras nunca van a poder cubrir la gran deuda que tengo por mis pecados. Señor, confío en ti, en la obra de Jesucristo, en la obra que Él hizo por mí en la cruz. Su justicia es santa, su justicia es perfecta, y la obra de Cristo limpia y cubre todos mis pecados. Cuento una ilustración. Un padre tenía 2 hijos que eran obedientes. 2 hijos obedientes, y un padre con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo quiso regalar una vivienda, una casa para cada uno de sus hijos, para que cada uno de ellos pueda tener un mejor pasar en sus vidas. ¿Cuál fue la reacción de estos 2 hijos? Uno de sus hijos dijo lo siguiente: papá, gracias por la casa,
y creo que lo merezco, porque siempre me he portado bien, he tenido muy buenas notas en la escuela, en la secundaria, he hecho lo que vos has querido, he trabajado, siempre he sido obediente a ti, papá. Y bueno, de esta manera creo que me merezco esto que vos has hecho por mí. Y la verdad que también estoy agradecido, pero gracias por esto que me has dado. Me parece eh, que, que lo merezco. Pero el otro hijo tuvo esta otra reacción, también de mucha gratitud y de mucho agradecimiento y de honra. Y al punto de decir, papá, no merezco esto, no merezco que me des esta vivienda. Jamás voy a poder retribuirte en toda mi vida este favor tan grande que vos me estás dando. Yo te agradezco mucho lo que me das, porque por mis propias fuerzas no lo pudiera haber logrado. Papá, además, más allá de eso, el amor que has tenido, el esfuerzo que has hecho, que has dado todo de ti para que me des esta vivienda, nunca voy a poder ser igual que vos. Bueno, ¿te das cuenta las diferentes miradas de estos dos hijos? Al padre le agradó la del segundo hijo. Al padre le agradó la de aquel hijo que no se miraba a sí mismo, ni su justicia perfecta propia, que no es perfecta, entre comillas, es imperfecta en realidad, porque se consideraba obediente para consigo mismo y se consideraba recto para consigo mismo, pero no miraba a él. Sin embargo, el otro hijo miraba qué indigno que era para consigo mismo y cuán honrado se sentía de recibir ese favor tan grande y ver que no lo iba a poder retribuir a su padre nunca en su vida. Bueno, de la misma manera, yo te hago esta pregunta. ¿Vos estás mirando tu propia vida o estás mirando al Señor? ¿Vos estás mirando tu propia justicia o estás mirando la justicia de Dios en Cristo? ¿Vos estás mirando tus propias obras, así sean creyentes, así sean obras de ministerios en la iglesia, así sean obras de que te bautizás, así sean obras de que venís a la cena del Señor, así sean obras de que lees la Biblia en un año, así sean obras de que siempre haces tus oraciones y que siempre te portas bien y das tus ofrendas, etcétera, etcétera? ¿Vos miras tus obras o mirás al Señor y su justicia? ¿Vos mirás el darte gloria a vos mismo o buscás la gloria de Dios? Querido amigo, que tu fe sea sencilla como la de Abraham. Tu fe sea sencilla y pura, de manera que confíes en Dios de todo corazón y solo en Él. Y ni siquiera en vos mismo. No confíes jamás en tu corazón, ni confíes jamás en tu justicia, ni confíes jamás en tus obras, porque te van a llevar al infierno. Pero si confías en Cristo y confías en su preciosa sangre, esta te va a llevar al cielo. La justicia que viene por la fe en Dios. Vamos al segundo punto. Dice del versículo 6 al versículo 12 lo siguiente. Y acá encontramos la segunda pisada, el segundo paso de fe que dio Abraham. Y esto fue en la gracia de Dios. Presta atención y dice, como también David habla de la bienaventuranza, el versículo 6, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue dada la fe? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión, incircuncisión? Circuncidar era aquel acto en el cual el judío debe a los nenes, bebés de 8 días, cortar el prepucio de su miembro. Y esto era un acto y una señal de que esa persona comenzaba a formar parte del pueblo de Dios. En el caso de Abraham, era una señal del pacto. Abraham lo tuvo que hacer no cuando era bebé, sino mucho cuando tenía casi 100 años aproximadamente. Y él y todos los que estaban con él fue circuncidado. Y esto marcaba el pacto que Dios tenía con él. Incircuncidado era cuando no estaba realizado aquel acto o aquella señal del pacto con Dios. Vamos a seguir leyendo los 2 versículos siguientes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto nos incluye a los creyentes en Cristo hoy que no somos judíos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham recibió la justicia de Dios que es por la fe antes de ser circuncidado. Casi 29 años antes. 29 años antes de que hiciera aquella señal del pacto en su miembro, marcando una señal del pacto de Dios, 29 años antes, Dios ya había imputado justo a Abraham y había considerado a Abraham una persona justa, y no por sus obras, sino por su fe en él. Los judíos consideran la circuncisión una señal y un acto de que para ser judíos y para poder ir al cielo tienen que ser circuncidados. Y el ritual y la señal del pacto no salva. Acá lo deja bien claro. Y enseña que lo que salva es la fe en Dios. Por más ritual, por más que seas circuncidado, o por más que si sos incircunciso, pero tenés fe en Dios, esto te lleva al cielo. Ahora, ¿en qué vemos la pisada de fe en la gracia de Dios? En la bienaventuranza. Dice, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y acá pone como otro modelo, no a Abraham solo, sino a David, que también es un modelo de Israel, un modelo del prototipo del hombre de Dios, un modelo de aquel hombre que es conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la justicia de David no está en sus obras. La justicia de David no está en sus buenas acciones. En más, él hizo terribles acciones malas de adulterio, de homicidio, lo sabemos. Y él mismo escribe en el Salmo 32, el Salmo de David, con mucha felicidad, con mucho gozo, con mucha alegría. Bienaventurados, dice. Bienaventurados, ¿qué significa? Es la expresión máxima de felicidad. Algunas versiones dicen doblemente felices. Otros dicen, qué alegría tan grande, muy felices. ¿En qué? En que Dios perdona la iniquidad, Dios cubre el pecado, Dios no culpa de pecado. David había cometido un pecado tan grande y cuando se dio cuenta de eso, tanta era su angustia de su iniquidad. ¿Iniquidad qué significa? Iniquidad significa todas aquellas acciones que nosotros realizamos en rebeldía, sin tener en cuenta a Dios en nuestra vida,
todo el estilo de vida que queremos vivir sin tener a Dios en cuenta en nuestra vida, sin considerar la ley divina. Iniquidad es vivir al margen de la ley, es transgredir. Bueno, Dios perdona toda iniquidad. ¿Cómo lo hace? ¿Por las obras? No, lo hace por la fe, por la sencilla confianza. Ahora, quiero que entiendas algo, por favor. No es lo que salva la fe. No es la fe lo que salva. El que salva es el Señor Jesús. No es la fe el que salva. El que salva, lo que salva es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Alguien lo dijo de esta manera. Yo tengo, y alguna vez lo dijimos también acá, yo tengo un plato, yo tengo una comida y un tenedor. Y acá tengo un tenedor. Yo tengo un tenedor y la comida, ¿no? ¿Para qué me sirve el tenedor? Para llevar la comida a mi boca. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué va a alimentar mi vida? ¿El tenedor o el bocado de comida? Por supuesto. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? El bocado de comida es lo que va a alimentar mi vida, no el tenedor. ¿Te imaginas que te tragas el tenedor, te mueres en el acto? Bueno, de la misma manera es la fe. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios llega a nuestras vidas. Porque somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe. ¿Pero qué me salva? La fe no, lo que me salva es la gracia de Dios, el favor de Dios, la obra de Jesucristo al morir por mis pecados en la cruz, la resurrección de Cristo, Él al resucitar. Esto es maravilloso. Entonces, Dios hace todo. ¿Y qué me resta a mí? Confiar, sencillamente confiar y tener fe en la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no tengo vergüenza de predicar el Evangelio, porque este es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Es decir, aquellas personas que sencillamente crean en la buena noticia, ya son salvas. Y dice, ¿por qué? Porque en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es maravilloso. Ahí Dios revela su justicia. Entonces, si yo creo en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, Dios perdona toda iniquidad. Pero mira, la segunda expresión dice, Dios perdona todo el pecado. Perdón, dice, Dios cubre el pecado. Cuando dice cubre, se está refiriendo a lo que Pablo venía diciendo en el 3:25, en Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Jesucristo, del Señor Jesús, Dios puso como propiciación. En otras versiones dice como propiciatorio. ¿Sabes qué es el propiciatorio? El propiciatorio era aquella tapa, aquella cubierta de oro puro que tapaba el arca del pacto. Esa cubierta de oro puro simboliza la persona de Jesucristo. Él es la propiciación. Él es el propiciatorio. ¿Y por qué simboliza la persona de Cristo aquello que tapaba el arca del pacto? ¿Qué es lo que tapaba? Tapaba la ley de Dios. Las demandas justas de Dios con respecto a mi pecado son cubiertas. Y Dios me ve en Cristo. Allí en el propiciatorio el sacerdote debía echar la sangre de la ofrenda. De esta manera, dice el capítulo 3:25 de Romanos, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Eso es sencillamente lo que está diciendo. La sangre de Cristo te cubre de todo pecado. ¿Qué significa esto? Que Dios no mira tu pecado porque Jesucristo lo ha cubierto. Ya no hay más pecado, no. Dios no mira más tu pecado cuando confías en Él, porque Jesucristo lo ha cubierto con su preciosa sangre. Ahora esto debe llenarte más que de alegría. Pero mira lo que dice también el 4:8.
El bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios ya no culpa más de pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice eso. Dios ya no culpa de pecado a aquel que ha puesto su fe en Él. Y esto es por la confianza en Él y no por obras buenas que puedas hacer. Ahora, esta pisada de fe en la gracia de Dios, ¿te lleva a dar gloria a Dios en tu vida? ¿Estás haciendo esta pisada de fe en la gracia de Dios, viviendo una vida de gozo, del perdón de Dios, de que Él ya ha quitado todos tus pecados, de que la sangre de Cristo te cubre y continuamente te limpia de todo pecado, de que Dios no va a condenar tu vida y ese gozo te lleva a dar gloria a Dios predicando a otros de Él, hablando a otros de Cristo, dando testimonio de la fe en Cristo para que otros también reciban el perdón de Dios? Esta pisada de fe en la gracia de Dios te está moviendo una vida de gozo, de paz. Miren, la otra vez una persona, y cada tanto las personas suelen decirme lo siguiente: yo encuentro en usted que da mucha paz y mucha tranquilidad. Y algunos creen que lo es por tal vez mi carácter, otros creen que tal vez es porque los que somos de Santiago del Estero somos tranquilos. Yo he conocido a personas que de Santiago del Estero y no son tranquilos y etcétera. Hay personas nerviosas y que se portan mal y todo eso, y así como yo también. Y no crea que por eso. Y entonces dice, yo encuentro en usted una paz, sí querido, pero esa paz no nace en mí. Esa paz nace en Dios. Dios es la fuente de esa mi paz. Dios es la fuente. ¿Pero por qué tienes paz? Porque perdonó mis pecados. Dios es la fuente de esa tranquilidad. Y es una oportunidad para dar testimonio de la obra de Cristo. Un día sí yo estaba sin paz, angustiado por mis pecados. Y cuando estoy sin comunión con el Señor voy a estar sin paz. Pero viviendo una vida de comunión con el Señor llena ese gozo, llena esa paz en tu vida para dar gloria a Dios. Seguir una pisada de fe en la gracia de Dios. Entender que Dios cubre el pecado. Dios cubre el pecado. Por último, la pisada de fe en la promesa de Dios. La pisada de fe en la promesa de Dios. Dios hablaba a Abraham con promesas. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Dios prometió a Abraham una herencia de una tierra tan grande que era toda la tierra de Canaán. Y a esto le llamo la promesa también de una herencia espiritual. Pero Dios también prometió a Abraham una descendencia, de que iba a tener una descendencia que iba a ser innumerable. Y a esto le llamo también una descendencia espiritual. Pero Dios también le dio a Abraham una promesa de bendición espiritual. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O como dice en Gálatas 3:9, lo siguiente: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a trasladar esto a nuestras vidas. Y vamos a leer estos versículos últimos, desde el 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Volvemos al punto principal. No fueron sus buenas obras lo que hizo que Abraham recibiera la promesa de una herencia, de una descendencia, de una bendición, sino por su fe.
por la justicia recibida por su fe, por la fe en Dios, ¿no? Porque si los que, seguimos leyendo el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Presta atención a esta frase. Creyó en esperanza contra esperanza. La última línea que hemos puesto ahí. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Mira, presta atención a esto. No se debilitó en la fe, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Presta atención a esto. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Te das cuenta cómo Abraham da gloria a Dios? Con fe, con confianza, no en él, en Dios. Con fe y con confianza, no en sus obras, sino en Dios. Plenamente convencido de que Dios pudiera hacer todo lo que había prometido. Dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Presta atención a este versículo, te traes que estudia memoria. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Precioso es el Señor, glorioso es Él. Mira estas preciosas promesas que encontramos y que también nosotros podemos apropiarnos por la fe y vivirla por la fe en Dios. Abraham recibió la promesa de una herencia espiritual. Nosotros tenemos una herencia espiritual en Cristo. Una herencia espiritual que ha comenzado el día de nuestra conversión. Una herencia espiritual de la nueva vida en Cristo, de las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 3:1. Toda la bendición espiritual de ser adoptados como hijos. La herencia espiritual de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa todo esto que me estás diciendo? Significa que mi vida vieja ya ha sido muerta y crucificada el día de mi conversión a Jesucristo y que ahora vivo para una vida nueva, que es la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo antes tenía un amo, que era mi corazón, que era el pecado, que era Satanás, al cual obedecía y hacía caso en mi vida. Pero ese amo ha sido muerto. Ese amo ha perdido poder en mi vida. Ese amo ya no tiene autoridad en mi vida. Aunque me domina muchas veces, aunque muchas veces le hago caso, pero con dolor y arrepentimiento, porque el Espíritu Santo se contrista, porque Dios le da convicción de pecado, uno vuelve y se arrepiente al Señor. Hay un nuevo amo, que es Cristo, al cual debemos obedecer, que es el Señor. Si has creído en Cristo y te has convertido a Cristo, Él es el Señor. No solo tu Salvador, sino el Señor. Muchos hermanos, y que a veces dudamos si son hermanos,
su vida espiritual solo consiste en considerar a Jesucristo como Salvador. Y lamentablemente tenemos que decir que no son hermanos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Quien no reconoce que Jesucristo no solo es el Salvador, sino también el Señor de su vida, entonces no es tampoco el Salvador de su vida. El Señor es el Señor y Salvador. ¿Por qué me llamáis? Dijo el Señor. Porque el Señor dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y el Señor le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, qué triste va a ser para aquellos que creyendo ser justificados por su vida religiosa, por sus buenas obras, por su reputación, por su testimonio, por su renombre de creyentes, de hijos de Dios, de ser evangélicos, etcétera, etcétera, lo que seas, y no haber confiado en la justicia de Dios, no haber confiado en el Señor Jesucristo, no haber depositado en Él toda tu fe. La herencia espiritual es ganar la posesión de la tierra prometida, paso a paso. Ahora, tu vida espiritual, ¿quién va ganando? ¿Satanás o Cristo? En tu vida espiritual, ¿quién tiene más posesión? ¿Cristo o vos o Satanás? ¿Vivís todavía en el lazo de Satanás? ¿Vivís todavía en la rienda de Satanás? Es hora de empezar a morir a uno mismo y que Cristo viva por la fe. La segunda dice la promesa de una descendencia espiritual. La descendencia de Abraham iba a ser innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Y por qué decimos de descendencia espiritual? Porque así como Abraham confió en el Señor y por esa fe Dios le consideró justo, los que tienen la fe como la tuvo Abraham en Cristo, los que tienen la fe en Cristo, Dios los considera justos. Por eso dice que los que son de la fe de Abraham son hijos de él, ¿no? Como dice, o como dice acá, nuestro padre Abraham, como le dice Pablo, o como dice en el versículo 16, 17, que sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, en un sentido espiritual, porque fue un modelo de una vida de fe sin obras, de una vida de ser justificado por la fe sin obras. O como dice el 17, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Por qué? Porque creyó al que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó. Y esta es la promesa de una descendencia espiritual. Ahora, ¿has comenzado a hacer vos tu descendencia espiritual? Transmitiendo la fe en Cristo a tus hijos, transmitiendo la fe en Cristo a tus sobrinos, transmitiendo la fe en Cristo a tus compañeros de trabajo, transmitiendo la fe en Cristo a tus jefes, supervisores, a tus padres, a tu familia. Tenés que transmitir la fe en Cristo, porque la fe en Cristo va a despertar la convicción de que uno debe creer en Cristo para arrepentimiento, para perdón de pecados y para la salvación de la vida en Él. ¿Cuántas almas vas llevando a Cristo en tu vida? ¿O a cuántos, si no has llevado a ninguno a Cristo, lo que quiero decirte es, ¿a cuánto has compartido el Evangelio de Cristo? Entregar un folleto y decirle, Dios te ama. Dios ha dado la vida de su Hijo por tus pecados. Tienes que pedir perdón y creer en Él. Arrepentirte. Bueno, la promesa de una descendencia espiritual. Ir avanzando en pasos de fe y haciendo, tomando posición de esta promesa. ¿De qué promesa me estás hablando? De que el que cree en Él tiene vida eterna. Hay personas en tu casa que no son del Señor, orá por ellos. Orá por ellos. Que si la fe en ellos es real en Cristo,
ellos van a tener la vida eterna. Pero dice también la promesa de una bendición espiritual. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa vida de bendición espiritual que Dios, que Abraham sostenía. Abraham vivía su vida no esperando esa tierra material, la tierra de Canaán, no la descendencia material, que cuando tuvo Isaac y después Dios le pidió que lo entregara, él igual tuvo fe y estaba dispuesto a entregarlo, y Dios le dijo, no lo mates, ya sé que temes a Jehová, porque no me negaste a tu único, tu hijo Isaac. Abraham miraba la promesa de la bendición espiritual, no lo material. ¿Y cuál era la promesa de la bendición espiritual? La que en Hebreos 11 dice, tenían los ojos puestos allí, en la patria celestial, en aquella ciudad que Dios tenía preparada para ellos, y no esperaban esta de acá. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Dios le había prometido, vas a tener una descendencia innumerable, y su cuerpo era ya viejo. ¿Cómo voy a tener hijos? Peor aún, mi esposa Sara ya no solo es anciana, sino que también su matriz es estéril. No podían tener hijos. Creyó en esperanza contra esperanza y Dios le dio el hijo. Cuando tuvo que sacrificar a Isaac, creyó en esperanza contra esperanza. Pensaba que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos a un Isaac. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido que era poderoso el que lo había prometido. Y esa fe le fue contada por justicia. Ahora te das cuenta que acá no se trata de ver y hacer cálculos a vos mismo de tu fuerza humana, hacer cálculos de tu capacidad humana, hacer cálculos de tus recursos humanos, hacer cálculos de tus propias obras. Nada de esto sirve, nada de esto vale, sino tu confianza en el Señor. Fe en esperanza contra esperanza. Esta es la manera de dar gloria a Dios. ¿Qué significa? Atribuyendo el poder a Dios. Cuando Pablo iba a Corinto, una ciudad llena de filósofos, una ciudad llena de sabiduría humana y de hombres que discutían sobre la vida y las filosofías y la humanidad, Pablo dice que estuvo con mucho temor y debilidad, pero él tenía esa fe en esperanza de predicar el Evangelio de Cristo contra esperanza, toda la filosofía y la sabiduría humana que había ahí y del cual él no se sentía capaz de poder rebatir eso. Sin embargo, dice, me propuse dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado, y mi predicación fue en el Espíritu Santo y con poder de Dios, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Has predicado a ese que todavía no te animas a hablarle porque crees que te va a discutir? ¿Has predicado a ese que todavía no has hablado porque crees que no sos capaz de compartirle el Evangelio? Tal vez vos decís, yo soy torpe de palabra. Como Moisés decía en el capítulo 3 o en el capítulo 4 de Éxodo, que decía, Señor, envía al que tengas que enviar, yo soy torpe de palabra, no puedo hablar bien. Y contra esa esperanza, Dios le mostró, le enseñó a tener fe. Y fue y pudo hablar ante Faraón, pudo hablar ante los ancianos del pueblo de Israel. No hablaba él, hablaba Aarón, pero Dios le dio el poder y le ayudó y le llevó para que él sea el instrumento de liberar a Israel. Esperanza contra esperanza. ¿Te das cuenta de esto, mi querido hermano? A veces Dios nos pone el contra esperanza para que en esa debilidad que tenemos, nuestra fe sea fortalecida en Él. A veces esa contraesperanza es una oportunidad para apropiarnos de la promesa de Dios y para decir, si el Señor lo ha prometido, Él es fiel. Ahora, si Dios te envía
¿Por qué te vas a quedar recluido en tu casa? ¿Por la pandemia? ¿Por el COVID? Ten cuidado de no ser desobediente al Señor. Si el Señor te ha enviado a prestar ayuda a una persona que no tiene recursos o una persona que sabes que necesita el Evangelio de Cristo y no estás llevándoselo por el COVID, ten en cuenta que esto está mal, porque Dios te envía y tienes que ir con fe, en esperanza de que Dios va a cumplir su promesa, contra la esperanza de lo que pudiera pasarte o no, confiando en el Señor que Él te va a proteger y que si te agarrara aún la enfermedad, tu vida está en las manos del Señor. ¿No dijo Él acaso que debemos confiar o debemos temer a aquel que tiene el poder para echar las almas del infierno y no debemos temer a los que quitan el cuerpo? Claro que sí. Por supuesto que tenemos que ser cuidadosos y que tenemos que ser precavidos, prudentes, pero cuando hay un mandato claro del Señor, esto vale más, ¿eh? Esto vale más. Esperanza contra esperanza. Fe en la promesa de Dios. Querido amigo, ¿estás dando gloria al Señor? Querido hermano, ¿estás dando gloria al Señor en tu vida cristiana? Reconociendo que Él es el Señor, que Él es el justo. ¿Estás dando gloria al Señor con una vida de gozo, con una vida de testimonio del Evangelio, de predicar el Evangelio, con gozo, con fervor, con poder en el Espíritu Santo? ¿Estás dando gloria al Señor en la promesa de una herencia espiritual, de una descendencia espiritual, criando hijos espirituales, de una vida de bendición espiritual? No dejes de dar gloria al Señor, de atribuir a Él el poder, de atribuir a Él la honra, la alabanza. Esto es lo que vale. Nuestra vida material se acaba, es corta, es ínfima. Pronto desvanece como una neblina, dice la palabra. Pero luego tendremos toda una eternidad. Y ahí es donde realmente ¿vas a estar con el Señor o vas a estar sin el Señor? Y si estás convertido en Cristo y sabes que vas a estar en el Señor, estás viviendo hoy tu vida de manera de poder tener una amplia entrada en la presencia del Señor, llevando frutos de gloria para Cristo. Que el Señor haga que tu vida no sea una vida desperdiciada, no sea una vida perdida, sino una vida ganada, no para vos, no para vos, ni para tu familia, ni para tus hijos, ni para los hombres, no. Una vida ganada para Cristo, una vida ganada para la gloria de Dios, que alumbre, que brille y que Él sea honrado. Que el Señor te bendiga ricamente y que toda la alabanza y la gloria sea para Él. Que el Señor te bendiga mucho. Si Él permite, nos vamos a estar viendo el próximo domingo. Muchas gracias.